Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de los artículos del 1 al 8 y del artículo 162 al 164. Quienes van a exponer son Andrea Caro, Víctor Malhue, César Cepeda y quien habla, Camilo Solís. Vamos a ver. Profe, ¿me podría prestar un pluma? Ya, ahí se conoce. Ya. Recuerden que me tienen que devolver la ficha que les pasé con los nombres, todavía no me digan ninguna. ¿Le podéis sacar un pluma? ¿Puedo explicar algo? No, calmado, si la profe se lo gustó. ¿Es permanente? Es permanente. No, amigo, es permanente. Estamos así y nos vamos. Profe, ¿empiezo nomás? Yo quiero ver a nadie no, claro, Ya. ¿Cuánto tiempo? Con respecto al título preliminar, el párrafo 1 habla de las disposiciones generales de la ley con respecto al Código Tributario y van del artículo 1 al 5. Vamos a ejemplificarlo y hacerlo más fácil, lo hicimos a manera esquemática, para que se entienda más rápido. Bueno, las disposiciones del Código Tributario son de aplicación exclusiva con respecto a las materias de tributación fiscal interna según la ley de competencia del CIP. O sea, todas las disposiciones del Código con respecto a temas de tributación fiscal interna solo las aplica según la ley el Servicio de Impuestos Internos. Él es el encargado. Otro punto a destacar es que lo que no contiene el Código y las leyes tributarias, o sea, el Código Tributario, son contenidas en el derecho común y en las leyes especiales. Bueno, esto dice relación con la retroactividad de la ley. Hoy retroactividad. Cuando una ley genera un cambio, elimine, cree, modifique impuestos, regirá desde el día primero del mes siguiente a la publicación. Una ley que modifique, elimine, cree, con respecto al tema de los impuestos, se rige del día primero del mes siguiente. Cuando se trata de sanciones, infracciones, la nueva ley se aplica solo si ésta está considerando que un hecho acontecido es menos grave de lo que se estaba estipulado anteriormente. ¿Se entiende o os lo explico? No, ¿se entiende? ¿Sí? Con respecto a una ley que modifique la tasa de impuesto anual o elementos que la determinen, esta entra en vigencia el día primero del año siguiente. Y los impuestos que deban pagarse en esa fecha quedan afecto a esta nueva ley. O sea, la ley que entra el año siguiente. O sea, ahora estamos en 2014. Si se dicta una ley que modifique la tasa de impuestos anuales, sería para el siguiente año. Y la tasa de interés moratorio, que es el interés que cobran la empresa, o ese interés que es fijo, solo rige en el momento del pago independiente de la fecha. Bueno, esta parte es un poco complicada, si la voy a explicar a ver si se entiende bien. El presidente de la República, otro punto importante, tiene la facultad de evitar, eliminar o disminuir los efectos de la doble tributación internacional. Entonces, no sé si alguien sabe lo que es la doble tributación internacional. No, queremos saberlo. Todos deben saberlo. Es un poco complicado igual. Voy a leer esto que lo ejemplifica. Ya dice, cuando se realiza una inversión en otro país, las rentas que obtienen pueden verse sometidas al doble cumplimiento o imposición. Es decir, pueden verse estas rentas grabadas tanto por el Estado de la inversión como por el Estado inversor. Esto pasa porque los sistemas fiscales se solapan entre sí. O sea, por ejemplo, aquí hay un Estado, acá hay otro Estado. Yo pertenezco a este y quiero invertir en este Estado. Sin embargo, a veces, dependiendo de las leyes que tienen cada Estado, yo tengo que pagar impuesto acá e impuesto acá. Por lo que dificulta en materia de economía el hecho de que yo pueda invertir o me arriesgue a invertir en otro Estado. Eso es... Bueno, vamos a ver ejemplificar ahora. Avanza. Ya. Con respecto al párrafo 2 de la fiscalización y la aplicación de las disposiciones tributarias, va desde el artículo 6 al artículo 7.
principalmente dice relación con, por decirlo así, un organigrama. Que es que el Servicio de Impuesto Interno tiene la aplicación y la fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias, o sea, el encargado administrativamente de todo lo relacionado con los temas tributarios. Y en este como especie de organigrama vendría siendo, bajo el sí, el director nacional, que ahora es Michel Llorat de Luis, que es el que está haciendo todo el tema de la reforma tributaria y el que está a cargo de todo eso, y los directores regionales, que tienen jurisdicción de su territorio. ¿Se entiende la jurisdicción de su territorio? Y lo otro son las facultades exclusivas de las disposiciones del Código Tributario, pero que... hay un error ahí. Que si se generan contiendas de competencia con otras autoridades, las resuelve la Corte Suprema. O sea, si el director nacional tiene la facultad exclusiva de las disposiciones del Código Tributario, pero si se genera una contienda de competencia, o sea que en dos sectores distintos se genera una contienda, no sé, puede ser en materia económica y en materia tributaria, o distinto, el que resuelve finalmente, o el que va a resolver finalmente, es la Corte Suprema, o sea, como entidad superior a todo esto. Avanza. Bueno, con respecto a tomé algunas cosas que yo consideré las más importantes que le corresponden al director general y a los directores regionales, ya que no estimé que todas eran tan descendientes, algunas muy redundantes. Bueno, principalmente es interpretar, esto es del director general, interpretar las administraciones, interpretar administrativamente las disposiciones tributarias. Fijar normas, impartir instrucciones, dictar órdenes de aplicación y fiscalización de los impuestos. Aquí yo le puse informar, pero o sea, le había puesto publicidad primero, pero en el fondo como que ahí que es informar, o sea, generar propaganda, afiches, eslogan, etcétera, en relación a los impuestos o el cumplimiento tributario, para que nadie se quede desinformado de lo que está pasando tributariamente en el país. Mantener el canje de información con el Servicio de Impuestos Internos de otros países, o sea, prestarle información a otros servicios de impuestos internos, a modo de mantenerse en constante actualización, entendimiento. Y para también mantener informados a los contribuyentes que puedan verse afectados por estas determinadas disposiciones tributarias que puedan afectarlos o beneficiarlos. Con respecto a los directores regionales, tienen una de sus facultades principales es condonar total o parcialmente por mora en el pago de los impuestos. O sea, parece que está medio más raro. Bueno, condonar total o parcialmente la mora con respecto al pago de los impuestos. La condonación solo va a ser total si fue por un error del Servicio de Impuesto Interno. Ahí el Servicio de Impuesto Interno hace su mea culpa si es que ellos cometieron un error y condonan las moras si es que asunto de ellos. También resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que surjan y resolver los reclamos de los contribuyentes. También tiene otra facultad importante que es autorizar a otros funcionarios de las resoluciones con respecto a materias específicas. Y así, además, pueden encargarle sobre otras funciones u obligaciones que ellos no puedan realizar debido a su trabajo. ¿Avanza? Parece que aquí ya. El párrafo 3 habla de algunas definiciones del artículo 8. Para comprender estos textos se expresaron definiciones con las que se pueden entender mejor los textos. Dentro de ellas está el director, que puede ser director de impuestos o director regional. Puede ser director de la Dirección Regional del Territorio Jurisdiccional correspondiente. La dirección se refiere a la Dirección Nacional de Impuestos Internos y a la Dirección Regional. También habla del servicio, el servicio de impuestos internos, la tesorería, que es el servicio de Tesorería General de la República, la que recauda esos impuestos, la que recauda los impuestos, el contribuyente, que puede ser una persona natural o jurídica, todas personas que estén afectadas a impuestos, los representantes, que son cualquier persona natural o jurídica que obre por cuenta o beneficio de otra. Las personas que están dentro de esto están las personas naturales y jurídicas y también los representantes. Y el residente, toda persona natural que permanezca en Chile más de 6 meses, año calendario, o más de 6 meses en total dentro de 2 años tributarios. ¿Qué se refiere a 2 años tributarios? Que puede venir varias veces al país
¿cómo se puede decir? Momentáneamente o Esporádicamente. esporádicamente va y vuelve, y si es que cumple los 6 meses dentro de 2 años tributarios, que son 360 días, puede adquirir la residencia chilena. Como unidad tributaria sirve como medida o punto de referencia tributaria para la sanción y cobro. Estas cantidades de dinero pueden ser pagadas mensuales o anuales y se expresa esto en pesos. Los índices de precios al consumidor, que el IPC, está fijado por el Instituto Nacional de Estadística. El párrafo 4, de los derechos de los contribuyentes, del artículo 8. Son derechos garantizados por la Constitución y las leyes que están en el Código Tributario. Estos derechos son de los contribuyentes, que no están insertos en el Código Tributario. O sea, que están en el Código Tributario. Y ahí los derechos de los contribuyentes son, todos tienen que tener buena atención, tienen que poder obtener las copias de los documentos a su costa, plantear quejas y sugerencias a los administradores y recibir información al inicio de todo acto de fiscalización. Todos estos derechos deben estar exhibidos en todas las dependencias del Servicio de Impuesto Interno. Los actos u omisiones que vulneren cualquier derecho deben estar, el juez debe estar sabido por el juez tributario y aduanero. Ya. Para la facturación electrónica, todos los contribuyentes que opten por esta facturación deberán dar aviso al Servicio de Impuesto Interno y tiene como derecho la emisión de documentos tributarios electrónicos en forma inmediata. La primera solicitud de facturación electrónica deberá entregar una declaración jurada simple del domicilio y de la efectividad de las actividades de la empresa. Bueno, para las autorizaciones de estos documentos también pueden ser deferidos, revocados o restringidos por el Servicio de Impuesto Interno. Esto es mediante una resolución fundada, que acaso si ellos tienen una falta grave, ellos pueden aplicar cualquiera de sus criterios. Las presentaciones maliciosas de la declaración jurada se refiere a los antecedentes falsos de estas, que serían el domicilio o la efectividad de la empresa. Y esto lleva a cabo sanciones que pueden aumentar hasta 10 UTM anuales. Bueno, el contribuyente al realizar la iniciación de actividades tiene derecho al timbraje de los documentos necesarios. A esto se refiere a las boletas de venta o facturas de venta y las guías de despacho. Este timbraje se realiza por el Servicio de Impuesto Interno. Y si el contribuyente presenta alguna causa grave justificada por el servicio puede diferir hasta que se realice una fiscalización correspondiente. Bueno, las causas graves que están señaladas en el servicio se refieren a que no sea el verdadero domicilio de la empresa, que no existan las instalaciones necesarias para el giro. Me explico. Si una empresa tiene un giro de producción de un bien, si no tiene las maquinarias o los implementos necesarios, no puede ejercer ese giro. Si el contribuyente es acusado o procesado por un delito tributario, esto es una causa grave, solo hasta que él cumpla el plazo de su condena. Y tener impedimento legal para el ejercicio del giro puede ser que una empresa se haya dado a quiebra y durante el proceso no se haya podido remontar, como recuperar su estatus social, y no puede llevar un giro si no tiene la capacidad para esto económico. Las facturas de inicio, estas son consultadas en papel y el beneficiario de esta es el agente retenedor, que puede ser el comprador de bienes o servicios o el beneficiario de esto. Este tipo de facturas se otorgan mientras el servicio efectúa fiscalizaciones correspondientes en el domicilio del contribuyente. Las ventas o facilidades de facturas de título de inicio, a veces ocurre que por motivos de inducir a la liquidación de impuesto inferior o acciones maliciosas del libro de contabilidad, me explico bien, si una empresa está dándole factura a otra para que pueda rebajar los impuestos complementándolo con los costos, se toma como
omisión maliciosa. Y estas son afectas a sanciones que pueden ser en supresivo menor, en grado mínimo a medio y con multa hasta 20 UTM anuales. Yo le voy a hablar sobre lo que dice el libro segundo en cuanto a los apremios y las infracciones y sanciones. Según el título 4 del procedimiento para aplicación de sanciones, que incluyen desde el artículo 162 al 164. El párrafo 1, procedimiento general, dice que si existe delito tributario, estos se llevarán a conocer ya sea a través de una denuncia o querella, las cuales serán presentadas ya sea por el servicio, el Consejo de Defensa del Estado, y el servicio puede ser representado por el director, que en este caso sería el director del Servicio de Impuestos Internos. La denuncia, como dije anteriormente, puede llevar a multas o a pena corporal. En cuanto a la pena corporal, el director del servicio regional se declarará incompetente para seguir representando al servicio y se transferirá a un proceso específico para sancionar al contribuyente que esté infringiendo la ley. Si durante el proceso penal que se le aplique al contribuyente, el director del servicio debiese prestar alguna declaración por ese motivo, se aplicará lo que según dice el artículo 300 y 301 del Código Procesal Penal, que dice relación a que cualquier autoridad, llámese presidente, director de algún servicio, se le tomará declaración donde trabaje o en su domicilio, y el horario para esto lo determinarán ellos, y si ellos no ofrecen un horario para prestar esto, el tribunal les dirá cuándo y a qué hora y en qué lugar deberán prestar su declaración. En cuanto a los procedimientos penales, se procederá a la prisión preventiva si el tribunal considera que el perjuicio fiscal, los procedimientos penales procedieran a prisión preventiva, el tribunal, considerando el perjuicio fiscal, aplicará los impuestos que deba el contribuyente, ya sea la retención, devolución o recargo de estos, los cuales deberán ser pagados ya sea por el monto actualizado de la deuda o la capacidad de pago que tenga el deudor. Ya, y lo último es que dice que si cualquier persona, puede ser César, tiene conocimiento de que alguna empresa esté infringiendo la ley porque no esté declarando impuestos o cosas así, podrá denunciar ante el Servicio de Impuestos Internos, ya sea ante el director o el director regional. Pero esta persona no tendrá ningún derecho sobre la denuncia ni tampoco será parte de ella. Gracias. Todos tienen que hacer una pregunta. ¿Quién empieza? Pues yo, ¿cuándo entra en vigencia la ley que modifica la tasa de impuesto anual? La tasa de impuesto oral Anual. anual entra en el año siguiente de que es publicado. Estamos en 2014, ¿Ya? empieza el 1 de enero del año 2015. ¿Qué sucedía cuando pillaban a una persona natural o jurídica infringiendo una mentira en una declaración? Como era el tema, se da una multa anual. Ah, sí. Disculpa, ¿me puedes repetir? Que cuando ven que están infringiendo una mentira en una declaración, ustedes mencionaron ahí, se le da una multa anual, ¿cierto? A las personas que pillaban infringiendo mentiras o que era corrupto el documento. La multa puede La ser multa, eso, exactamente.
pueden ser mensuales o Ya. anuales. Y estas multas dependen de la gravedad que haya cometido la persona. Ah, ya. Ahora, si llega a su punto máximo, puede pagar hasta 10 UTM anuales. Ya, gracias. Yo quería preguntar, era sobre la relación cuando el director se declaraba incompetente. Esa parte no la entendí mucho porque era, si él pillaba a un infractor, ¿se declara incompetente él? No, ¿O es cuando mira. él infringe la ley se tiene que declarar incompetente? ¿Ese es el proceso? No, lo que pasa es que si ya él está representando al servicio en una denuncia X por una infracción. Ahí si esta denuncia pasa ya para que la persona pueda pagar hasta con cárcel, ahí él ya no, Ahí se declara incompetente. ahí se declara incompetente, no Porque no puede tiene la facultad para juzgar. eso. Él no es juez. Pero si es que lo llaman a declarar, ahí él declara como expliqué, no sé si ¿de acuerdo? ¿Participa alguna pregunta? No, me quedo todo frustrado. Si no queda tan claro, se está autocondenando. Allá, Decía algo de las multas, que podían ser multas o penales. Claro. Cuando son penales, no hay que ver, no se mete ahí el tribunal de justicia o solamente. ¿Cómo? Ya, pero más o menos te entiendo. Sí, pues si son penales, sí. Se adecuan a la No lista. se había mencionado ahí. No, pero sí lo dije. No sabía el tribunal de justicia. Se entiende. lo que pasa con la vida que la cabeza corporales representan pecuniarias o monetarias. Es decir, que van a pagar con plata y o cárcel. Y ahí el proceso ahí ya lo es Los tribunales. tribunales de justicia. En el camino, alguien va a durar 3 años, 1 año, alguien debiera nombrar. ¿Cuál es su nombre que no organiza? Andrea Caro. ¿Qué más falta que le pregunte? Ya. ¿En qué casos se condenan las deudas, ya sea parcial o totalmente, cuando uno es un error del servicio interno? ¿En qué otros casos se condenan las deudas cuando no es por el error de sí? ¿En los casos se condena? Se condonan. Se condonan. ¿Te refieres a esta parte? Sí. ¿En qué otros casos se condonan las deudas? Sí. No lo noté, tendría que verlo. ¿Qué parte era? A ver, por más total o pasión cuando... Chicos, cuando error de servicio en impuesto interno y qué otro? ¿Sí? ¿En qué otros casos se condonan las deudas, ya sea de forma parcial, porque sale que totalmente se condona la Sí, deuda? puede ser parcial sí, o por total. un error de sí. ¿En qué otro caso se condona la deuda? Cuando es parcialmente. Ya, pero ¿por qué? Cuando el error es por el contribuyente. ¿Pero en qué caso es error? Pero entiendo bien, no sé qué. Ahí la pregunta. Condenación así fuera por un error del servicio. Sí, pues, a ver. La condonación total es por servicio de impuesto interno. Tú me estás preguntando cuando es parcialmente. Total o parcial, está lo mismo. Pero lea, no entiendo. Sí, pues sí, eso lo creí yo. Condonar total o parcial. Cuando no es total o parcial. Es que no entiendo la pregunta, no sé, es que está, eso lo estoy leyendo específico del artículo, ¿cierto? No. Dilo entonces, no, que no cacho la pregunta, no sé qué La pregunta va en qué casos se condona la deuda si es parcial. Exactamente. Cuando existe una deuda parcial, por ejemplo, un caso específico de que se haya condonado una deuda parcial. Un caso específico de una deuda parcial. Eso es como O sea, no es específico, ¿en qué otros casos? Cuando no es un error del CIPO. Nosotros que tenemos el artículo 200,
Ahí menciona un poco eso también. No, es que esto es muy... No, y habla sobre la condonación parcial cuando las cifras igual son muy pequeñas. No me fijé, hicieron un ejemplo para todo eso. Sí, yo me expliqué, sí. Es que hay cosas que caen de perogrullo que son muy informativas, y como usted dio el tiempo de los 15 minutos y dije, no puedo estar diciendo específicamente y todo. Pero eso puede ser en el artículo, no sé dónde es que lo artículo. ¿Una más? Espérate. Después el director da facultades a otros funcionarios que son de su competencia. Sí, porque de hecho el director nacional le otorga autoridad a los directores regionales y ellos a su vez le otorgan autoridad a los subdirectores. Pero a otro director o a alguien que no sea ni director ni subdirector. Cualquier otro funcionario de servicio interno puede dar autoridad para ejercer alguna función específica. Yo caché la pregunta. ¿Qué preguntó? Estaba pensando en la otra. Dice cuando no son imputables al contribuyente. ¿Sí? Eso dice la ley. Cuando no son imputables al contribuyente. Me preguntaba yo si acaso el director puede delegar autoridad independientemente, o sea, a otra persona que sea ni el subdirector ni el director regional, o a subdirectores regionales. Autoridad competente exclusivamente de... Ya, espérate. El director, no el director regional, el director... ¿No, el director? Sí puede. ¿Más? Dice que él es el encargado administrativo. Gracias, chicos. Se queda tanto. Mira, ¿te das cuenta? Sí, estamos bien. No alcanzamos porque mira, aquí está la buena textura. 2, 3, 4. Cagamos. Estamos. Esta postura. Buena chiquilla. La diserta sola nomás. Diserta sola.
era hoy, señorita. Yo no le digo nada porque de verdad creo que... Por eso. Era la profe de ir al baño más chiquito. ¿Fue al baño? Bueno, seguimos la vuelta. A la media. Tomémonos en la sala. Ya no vamos a poner con todo las preguntas se ponen como otro tiempo. En volada llegan hasta el 3. Oye, pero es que los chicos pueden pensar que nosotros preguntamos qué, no preguntamos mal, preguntamos. Oye, tómense su tiempo, tranquilo. ¿Qué son terceras? A lo mejor Ya usted responde. Si lo explico en base a contexto, ¿Vamos a seguir la cadena? Sí, pues, sí, pues. Somos todos objetivos. Mira, justo. Mira, justo. Este espacio era el que nos buenas tardes a todos. Nosotros, el grupo de Tania Campos, Javiera Galvez, Marilu Matos, Eduardo Oyarzún y Constanza Trejo, les vamos a presentar un resumen más o menos de lo que son el artículo del 66 al 92 y del 148 al 150. Yo les voy a comentar sobre el rol único tributario y de los avisos de inicio y término de actividad. Cuando una empresa o una entidad comienza a tener cualquier tipo de impuestos, tiene que dar aviso al servicio y tiene que inscribirse en el rol único tributario. Deben tenerlo. Y al dar inicio tienen un plazo mínimo de 2 meses desde que comienza el inicio de la actividad para dar aviso al servicio. Y el aviso tiene que estar con una declaración jurada. ¿Ah? Plazo mínimo o máximo de 2 meses. Máximo. También cada vez que se actualiza la información de la empresa que se da en ese momento,
tiene que avisarse inmediatamente al servicio, o si no eso se puede sancionar con una multa que sería igual a, bueno, más o menos una unidad tributaria no. Bueno, yo le voy a hablar del artículo 72-77 que está más vinculado a lo que son requerimientos. El artículo 72 nos habla de que para obtener algún pasaporte se deberá tener previamente una cédula de identidad o un RUT. También la aduana como ente fiscalizador deberá informar al Servicio de Impuesto Interno cualquier tipo de importación. La conservador de bienes raíces no puede hacer ninguna inscripción en algún documento sin antes de haber pagado los impuestos debidos. Los notarios no tienen la obligación de declarar los impuestos de los documentos emitidos del mes que tengan alguna relación con el artículo 74 que está vinculado con los conservadores de bienes raíces. Cada documento que esté ligado a algún tipo de arriendo deberá señalar qué tipo de persona es, si es de persona de categoría de primera categoría o si no tiene renta presunta. Y también los notarios deberán informar al servicio todas las inscripciones expulsadas. Bien. Los notarios cuya intervención otorgan condición pública a lo que son los documentos privados están obligados a lo que es supervisar los ingresos públicos, que en este caso son los tributos, correspondientes a las escrituras o documentos que estos formalizan o autorizan, y respondiendo solidariamente con lo que son los contribuyentes. También para este objetivo los notarios firman lo que son las declaraciones de impuestos simultáneamente con los que están obligados a su pago. Estos finalizan dicha responsabilidad cuando el impuesto es informado a la tesorería, que es la primera que está ahí, y ahí está el logo de la tesorería de la República. Los funcionarios locales, como son los alcaldes y los tesoreros municipales, están obligados a informar al CIR y a facilitar lo que son las informaciones sobre las patentes otorgadas a los contribuyentes, sobre las rentas que tienen las personas que están en la comuna y sobre los bienes que están en sus territorios. Por lo tanto, lo que es el servicio y la tesorería deben trabajar al unísono para poder así cumplir lo que son todas sus funciones. Además, las copias de rol de patente, ya sean comerciales, profesionales o industriales, deben ser enviadas por los tesoreros hacia el CIR en las condiciones que ellos estimen convenientes. Y aparte, el impuesto territorial debe ser procesado por lo que es la tesorería, y esta la va a informar así. Las instituciones autorizadas para enviar lo que son los formularios de declaración y de pago de impuestos tienen que facilitar toda la información en lo que es al servicio, excepto, como dije, lo de los impuestos territoriales que primero van a la tesorería y esto se le informa al servicio. Las municipalidades tienen lo que es la obligación de colaborar con los avalúos de propiedades para así identificar lo que es un precio que pueda ser pagado por el mercado, y que a esto se le llama tasación. Todas las instituciones bancarias o de crédito tienen la obligación de enviar al director regional todos los antecedentes, balances, estados de situación de la persona o el contribuyente que solicitó este crédito, de enviar todos sus balances. También deben enviar aparte de los datos y los balances, todas las operaciones que realizan con este, ya sean garantías, ya sean cantidad de dinero, etcétera. Hay una excepción que son las tarjetas de crédito con las personas naturales. Con los contribuyentes que sí las facilitan, con ellos también tienen que enviar el detalle de todo lo realizado en la operación. Toda la información será en secreto, solamente lo sabrá el personal autorizado que tenga acceso a ella.
Todos los funcionarios autorizados por el director o la dirección regional tienen que ser ministros de fe para llevar a cabo este código. Están obligados a emitir factura todos los industriales, agricultores, distribuidores, comerciantes mayoristas. La dirección podrá exigir el otorgamiento de facturas o boleta a cualquier hecho de ingreso económico u operación que estos realicen. El monto mínimo de boleta lo dará la dirección y estas deberán emitirse en el mismo hecho en que se haga el hecho económico o se perciba un ingreso, y el beneficiario o adquiriente deberá tener la obligación de exigirla en el local. El incumplimiento de la caja de previsión del pago de impuesto territorial hará responsable a la institución de todo perjuicio. En caso de exigir comprobante del pago de impuestos, documentos e inscripciones en el registro público, se deberá exhibir ante el funcionario el que deberá autorizar y dejar un comprobante. La dirección podrá disponer de los documentos en distintos medios al papel. En caso de disconformidad de impresión, debe presentar el original o una copia auténtica del mismo documento. El artículo 148 hace aplicaciones a las normas del libro primero del Código de Procedimiento Civil y la materia de procedimiento de reclamos. Aplica a todos aquellos casos que no hay un procedimiento especial. El artículo 149 y 150 aplican el procedimiento de reclamos avalúos de los bienes raíces, donde los contribuyentes y municipalidades pueden reclamar el avalúo tanto sea por determinación de la superficie, aplicación de las tablas, errores de la transcripción. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? ¿Qué pasa si me hacen pagar un mayor valor sobre mis contribuciones? Ahí se tendría que ver en el artículo 149-150, porque ahí ven los errores tanto del territorio o de los documentos erróneos. ¿Preguntas? No le tiene todas las preguntas diciendo, ya. Si pasa el tiempo, le quitan puntos y se quitan puntos. Se quitan puntos y le quitan puntos. Sí, mira. Ya, diga. No sé si la noté. ¿Quiénes están obligados a emitir factura? Todos los industriales, agricultores, comerciantes mayoristas, distribuidores, importadores y los vendedores considerados sobre el impuesto de los servicios y las ventas. Ese es un ejemplo. Yo quiero hacer una pregunta sobre esto del impuesto territorial, ¿cierto? Sobre el evaluar un poco las propiedades. ¿Qué pasa si, ponte tú, de un momento para otro se cambia el valor del evalúo de la propiedad? ¿Eso tiene un aviso con anterioridad? ¿O
se establece primero algún tipo de procedimiento para avisar al contribuyente que ese valor de propiedad va a subir. ¿Eso tiene algo que afecta al contribuyente? Mira, todo esto es del impuesto territorial, de la valor de las propiedades, ¿cierto? ¿Y a qué pasa si ese valor de la propiedad sube? ¿Cachai? Y entonces el contribuyente no va a tener idea en ese momento. Como el Servicio de Impuesto Interno o tiene por obligación avisar con anterioridad si es que ese valor va a subir para que corresponda pagar el impuesto. A eso me refiero. Sí, cuando tienen que avisar el servicio para que pueda estar al constante el contribuyente. ¿Y eso tiene algún plazo? ¿Puedes iniciar un poquito la diapo, por favor? ¿Alguien más? Mencionaron sobre una información que tiene que enviar el banco. Es en cuanto a la... Si pide un crédito. Si pide un crédito, tiene que enviar. Si un contribuyente va al banco a solicitar un crédito, a él le van a solicitar, tiene que llevar los balances y el estado de situación. Y ese balance y el estado de situación van a ser enviados al servicio de impuesto interno. ¿Además? Diga. Ustedes mencionaron las boletas, ¿cierto? ¿Por qué se tienen que presentar las boletas al servicio? Ojo que yo estoy escuchando las preguntas, créanme que las estoy anotando porque se las voy a preguntar en una prueba porque los voy a todos me hacen así. ¿Se entendieron? Eso es maldad. Eso es maldad pura. Estoy anotando. Ya. Respecto a los bienes raíces, ¿cuáles son los casos en que hay procedimientos especiales? Porque habló sobre el ¿cuáles son los casos en que hay procedimientos especiales? Con respecto a los bienes raíces. ¿No se acuerda? Dijo la Marita. No. Eduardo, ¿tampoco se acuerda? Es que yo hablé algo del conservador, pero no era lo mismo. No, que era el procedimiento especial de los bienes raíces. Anote para la prueba. Diga. ¿Cuál es el plazo para reclamar el avalúo de las propiedades? ¿El plazo? Para nada. ¿Hablo muy despacio? Sí. Ya. En el caso de los bienes raíces, por ejemplo, si yo tengo una casa y hago una ampliación y todo eso, ¿implica un cambio en el pago de las contribuciones, un aumento o no? ¿O tiene que ver solamente con el entorno? Sí, porque aumentaría la propiedad de la casa en sí misma de la construcción.
Es más, hay que avisarle a la municipalidad para hacer ese tipo de cambio. Ya, pues si quieren. Sí, dale que vean hasta ahí, nosotros hasta ahí estamos. Mira. Bien hecho, y besito bien hecho. Jorge, ¿estamos listos? ¿Ya empezamos más, profe? Ya, muy buenas tardes, profesores y compañeros. Nosotros le vamos a poner a hacer el código tributario, los artículos 59 y 65. Los integrantes del grupo son Daniela Moreno Plaza y quien le habla Sebastián Contreras Zambrano. Hola, buenas tardes. Yo voy a empezar con la... Ahí sí. Voy a empezar hablando sobre el artículo 59. En general, el artículo 59 habla con respecto a los plazos de prescripción. Dice que el servicio va a examinar y revisar las declaraciones de los contribuyentes. Para esto, el servicio tiene un plazo de 9 meses, que es el plazo fatal, o sea, el plazo final, ya no hay más después de eso. Pero hay ciertos casos en que va a tener plazo de 12 meses. Estos casos son cuando hace fiscalización de precios de transferencia, la revisión al efecto tributario, a las rentas líquidas imponibles superiores a 5.000 UTM, y al revisar procesos de organización empresarial. Para cuando hay autoridades extranjeras no hay plazo. Ahora voy a hablar del artículo 60, que para verificar los documentos el servicio puede examinarlos, que los documentos serían los inventarios, los balances y los libros contables. Puede exigirle un estado de situación y también puede autorizar a sus funcionarios para estar presentes en la confección de inventarios, para modificarlos o para confrontar los inventarios. Y también puede citar a declaración para investigar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias. El artículo 61 habla de lo que es el secreto profesional, debido a que el servicio está facultado para pedir datos secretos, por así decirlo, y este no puede revelar estos datos secretos a otras personas. Que estos datos pueden ser la cuenta bancaria o otros datos a los que la ley les dé carácter de confidencial.
artículo 62 habla de de que la justicia ordinaria, lo que se refiere más como al derecho común, puede pedir información, lo mismo que dije anteriormente, puede pedir información bancaria a los contribuyentes con el fin de verificar la veracidad de los datos de las declaraciones de impuestos. En el caso de que algún funcionario incurra en la falta, por ejemplo, de decirle a otra persona los datos secretos, se le puede cobrar una multa de 10 hasta 30 UTM e incluso puede llegar a la cárcel por delito leve. El director del servicio puede disponer de los exámenes para investigar las infracciones tributarias y eso puede ser castigado con pena corporal. Sí. Bueno, yo le voy a hablar del artículo 63, el cual nos dice: el servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, pero para obtener la información y antecedentes relativos a los impuestos que se adeudan o que pudieran adeudarse. Ya, aquí le hicimos un mapa conceptual para que puedan comprender de forma más clara. Nos dice que el Servicio de Impuestos Internos puede citar al contribuyente dentro y le da un plazo de un mes para que haga su declaración. Dentro de este mes, él tiene que declarar, rectificar, aclarar, ampliar, y una vez que tiene todos estos pasos ya listos, dice: ¿sabes qué? Lo tengo listo, toma, ahí está, confirmar. Ahora, ¿qué pasa si este contribuyente solicita un plazo extra? El servicio le dice: ok, tiene un plazo extra, tiene un mes extra, pero solamente una vez. Ahora, esta cita debe practicarse en los casos que la ley establezca como trámite previo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el servicio te cita para tal fecha, tú tienes que, dentro de esa fecha, cumplir. Y además esta cita va a producir los aumentos de los plazos prescritos en los términos del inciso tercero del artículo 200, que a modo pincel le voy a explicar. Dice que el Servicio de Impuestos tiene la potestad de, en 3 años, de que tú entregas tu declaración, de revisar y chequear lo que está bien hecho. Entonces, una vez que se haga esta citación y se entregue la declaración, el servicio tiene 3 años para revisar si lo que tú hiciste está correcto o está mal. Ahora les voy a hablar del artículo 64, el cual dice que el servicio tiene la potestad de tasar la base imponible de los antecedentes en casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? En caso que el contribuyente no concurriese a la citación, como se menciona en el artículo 63, no contestare, no cumpliese las exigencias formuladas, o si las cumple no subsanase las deficiencias comprobadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el servicio te dice: oye, ¿sabes qué? Tienes mal este lado, y tú no lo arreglas, el servicio puede tasar la base imponible. En el caso de los incisos del artículo, el inciso 2 del artículo 21-22, los cuales no hablan acerca de que el servicio te encuentra una deficiencia, te encuentra que mentiste o que hiciste mal la declaración, también te va a tasar la base imponible. Y en caso de y que si el contribuyente estuviese obligado a presentar su declaración y no lo hiciese, también el servicio tiene esta potestad. Ahora, si bien también se aplica si cuando hacemos una venta, dice el precio o valor asignado al objeto de la enajenación de una especie mueble, corporal o incorporal, o el servicio prestado sirva de base para que se pueda determinar el impuesto. ¿Qué quiere decir la palabra enajenación? Es transferir yo mi derecho real hacia otra persona. ¿Qué significa derecho real? Es la relación jurídica entre un objeto y una persona. Puede ser, por ejemplo, muy fácil, la venta de un auto. Entonces, ¿qué dice el servicio? Cuando suceda estos casos, el servicio podrá tasar el dicho precio o valor en los casos que sean notoriamente inferiores a los corrientes que normalmente sean de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo, en el mismo caso que le explicaba del auto, si yo les vendo un auto que claramente vale 10 millones, se lo vendo, ¿sabes qué? Jurídicamente dejemos lo que vale 1 millón, para ahorrarnos los impuestos y todo, y por debajo nos pasamos 9, así que el servicio le dice: oye, ¿sabes qué? Acá hay una irregularidad. Esto no es así. Este auto, por naturaleza, en las 100 partes donde los venden en 100 partes y en 99 está 10 millones, tú lo estás vendiendo a 1, está mal. Entonces dice: yo te voy a tasar el impuesto según a lo que corresponde general, que son los 99 partes de los 10 millones. Y esta tasación y giro podrá reclamarse dentro de 60 días a partir de que el servicio te informe. En todos aquellos casos que se pueda aplicar un impuesto cuya determinación sea por un servicio o un bien específico,
el servicio podrá tasar el respectivo impuesto, que te lo tasas en relación a los demás bienes raíces. Por ejemplo, si un departamento lo tasa los departamentos de los lados y hace un impuesto promedio. El artículo 65 nos habla que dice: el servicio tasará de oficio y para todos los efectos tributarios el monto de las ventas u operaciones grabadas sobre las cuales deberá pagarse el impuesto y los multas. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio presume que las ventas y operaciones grabadas no podrán ser inferior a las compras de la existencia las compras efectuadas y la existencia iniciales, descontando la existencia en poder del contribuyente. A esto se le agrega las utilidades fijadas por organismos estatales, tratándose de precios controlados a las que determina el servicio en otros casos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos vender menos de lo que tenemos dentro de la empresa o de lo que se compre. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no puedo vender 200 unidades si en bodega tenía 50 y compré 50 más. Y la base imponible de los impuestos a la renta será proporcional, variará en el caso de detección de la pérdida o utilización de los libros, contabilidad o documentos, como se señala también en el inciso número 16, artículo 97, el cual señala que si no se perdió. En el caso de retardo, hubo omisión de la presentación de las declaraciones, si constituya la base inmediata y los documentos que sirvan para acreditar las anotaciones contables o que estén relacionados con la actitud que afecta a cualquier impuesto. La base imponible se va a aplicar acerca de un porcentaje máximo de la utilidad tributaria que tuvo la empresa, y la empresa análoga y similares, el porcentaje máximo será determinado por los antecedentes disponibles del Servicio de Impuesto Interno. Eso sería. Lo que pasa es que como dije, para la veracidad de los datos que tú entregas, el servicio tiene la facultad de pedirte a ti, por ejemplo, tus datos personales, tales como la cuenta bancaria o otros que la ley diga que son secretos, privados. Entonces, el servicio, para verificar que que tus antecedentes estén correctos, tiene la facultad de pedírtelo. Pero eso se mantiene en secreto. Claro. Sí, se mantiene en secreto. No se le venderá a ninguna institución financiera o bancaria. En el artículo 63, cuando nombraste que el Servicio de Impuesto Interno le daba un mes de plazo, claro, para que tuviese todo ordenado, ¿cierto? Sí. Y también salía que, bueno, la pregunta en sí es porque hablas de un plazo. Claro. ¿Cuántas veces se puede dar ese plazo? Mira, el plazo tú le puedes pedir un mes extra al servicio y se le puede pedir solo una vez. Pero en caso de que... ¿Ah? ¿Es mensual eso? Claro, las declaraciones, claro. Por ejemplo, tú tuviste que hacer la declaración este mes y no alcanzaste, por decir un caso X, te hospitalizaron, ¿ya? Entonces tú vas y le dices: ¿sabes qué? Estoy hospitalizado 3 semanas. ¿Qué puedo hacer? No alcanzo una semana. Entonces te decir, ya, como caso excepcional, se te va a dar un mes más para hacerlo, pero solamente una vez. Si ya pasaste ese mes y no hiciste la declaración, como se explica en el artículo 64, el servicio te tasará un impuesto con los documentos que tenga disponibles. ¿A eso se le refiere que una vez en los años tributarios? No, una vez dentro de las declaraciones, pero depende de qué tipo de declaración sea. Si la declaración es anual, si la declaración es mensual. Recuerde que el formulario 29 está respecto a los reajustes, intereses y multas, en el artículo 53. Entonces se puede atrasar todo lo que usted quiera, porque en la primera instancia le van a aplicar la variación del IPC, un 1,5% por mes o fracción de mes, y entre un 10, un 20, con tope del 30 o 60% si es indefinido. El fondo fijo dice: demórese lo que usted quiso pagar la vida, demórese lo que quiera, porque yo voy a esperar siempre la recompensa. Y en el caso que habla Sebastián, que son puntualidades, cuando yo voy a pedir excepciones de impuestos, como lo que dice Sebastián, porque estoy enfermo, entonces, ¿qué multa me va a aplicar? Es como que acaban de sacar ya hoy día, si ustedes bucean en la internet, ya hay una nueva circular, una por el terremoto y otra por el incendio. Son casos de excepción
fiscales que dicen que todas esas personas, se supone que hasta hoy día o mañana era la presentación de impuesto anual a la renta para que la gente le devolvieran en la primera prioridad. Pero obviamente los que están en Valparaíso siniestrados no van a poder hacerlo en el plazo. Y le dieron plazo hasta el 25 de abril por la nueva circular y va a aplicar que le van a devolver igual en primera prioridad. Son casos, pero el fisco no adivina, lo presume. Él le da una opción y yo voy a pedir, como quien dice, permiso para. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto al ejemplo que diste sobre la venta del auto y Claro. la evolución del impuesto que podía verse, ¿cuántas veces yo puedo aplicarlo o si tengo alguna multa mayor al evadir ese impuesto por vender el auto a menor precio de lo que... No, lo que pasa es que te va a llegar una rectificación de precio del impuesto. Te va a decir, ¿sabes qué? Cuando tú vayas a hacer el trámite, te va a decir, esto no es así. Este auto no vale 1 millón, porque el impuesto tiene, el servicio tiene como una lista de todos los bienes raíces, y te va a decir, ¿sabes qué? Este precio no corresponde, por ejemplo, al Mercedes-Benz 2014, por así decirte un ejemplo, no corresponde el valor. Así que tú lo corriges o te lo corriges. ¿Y eso no tiene alguna multa En asociada? efectos legales me pillaste, porque no estoy de ese lado. Pero lo que te rectifican, te lo rectifican. ¿Más preguntas? ¿Se puede verificar esa escritura de algún tipo de documento que nosotros presentemos, que sea balance, libros? O... Sí, de hecho, por eso en el artículo 63 se señala al inciso 3 del artículo 200, que el servicio tiene la potestad de revisar todos los documentos. Mira, te lo voy a leer. Dice que el servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia o liquidación y girar un impuesto a lo que diere lugar dentro del término de 3 años, contando de la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. Eso quiere decir que el servicio tiene 3 años para revisar toda la veracidad de los documentos. Si no me equivoco, profe, ¿está bien? En realidad tiene hasta 7 años. Hasta 7 años. Pero 3 años, en el fondo, ¿por qué 3 años? Porque 3 años se conoce como plazo fatal para revisar. Porque el fisco, ¿cuándo dice voy a revisar? Cuando él ya lo revisó, internamente lo revisó y vio que algo anda mal. Por ejemplo, el mismo caso del auto. Esta persona pagó un impuesto hace 3 años atrás por un auto que a 1 millón y en realidad el valor comercial nunca fue 1 millón, eran 5 millones. Y espera que usted voluntariamente vaya a rectificar para presumir que usted no tuvo la intención de defraudar al fisco. Entonces me preguntaba por ahí, sí, el fisco cuando pasa por 3 años llega plazo fatal porque le empieza a mandar cartas. Venga que algo anda mal, venga, y la gente no va. Y en el año 3, como que no apareció, le dice liquidación. Yo lo llamé tantas veces porque dije que esto andaba mal. Como usted no vino, significa que lo que yo estoy diciendo como fisco aplica. Y por lo tanto le hacen una reliquidación de los precios y de los valores. Supongamos el mismo auto que vendió 1 millón, que se pague ese impuesto de 5 millones. Pero a ese mismo monto le dice, pero este impuesto usted me lo debió haber pagado hace 3 años atrás. Por lo tanto, reajustes, intereses y multas al valor presente. Entonces igual sale difícil. Sale caro. Lo mismo ¿Y qué pasa si uno vendiese ese auto? Tenéis que pagarlo igual, porque el impuesto... Pero por ejemplo queda marcado, porque si tú compras ese auto a 1 millón y después se lo vendí a otra persona, no sé, por 4,5 millones. ¿Qué pasa con esa diferencia? No, porque en el fondo lo que dice la ley es que no hay nada en Chile, no hay monopolios en términos de la comercialización y los precios. Lo que manda, lo que establece el común denominador, y en Chile aplica mucho lo que dice para la regla automóvil de Chile, para el término de los vehículos. Y los permisos de circulación, que entre a la página de permisos de circulación y busque tasación de los vehículos, y le aparece un cuadrito y dice, ponga el año de su vehículo, el modelo, la marca, y automáticamente le dice su auto vale tanto. Pero supongamos, no se puede fiscalizar eso. Si supongamos que me venden, por ejemplo, a un automóvil. Sí, se puede fiscalizar, porque lo mismo que dice usted. Pero es que si uno, supongamos, me llega hoy día y hoy día mismo lo vendo, ¿cómo el servicio hoy día tiene tanta información para fiscalizar
de partida le podrían mandar a llamar a usted. Mirándolo, yo hoy día miro la página y digo, a ver, Juanito Pérez se compró un auto, comillas, movido en 2 millones. Pero si este guachiperri no trabaja. Yo lo mando a buscar porque digo, cuéntame dónde son 2 millones. Y ahí uno empieza a hacer la pesquisa porque me lo regaló tal persona. Porque el que viene cómo se va a comprar un auto chiquito. Pero no sirve como justificación válida eso, me lo regaló tal persona, tienes que hacer una declaración. No, por... declaración. O sin heredado Lo que pasa es también. que, Sin heredado. falta la gerencia. Y se declara. Si no está jugando la vida. Si yo reto a mí de 100 pesos con 100 pesos. No, 500 pesos. Yo reto a 1000 pesos todos los días. Lo que pasa es que en eso también se presume que hay una mala intención de parte de otro, porque en el mismo caso, yo diría, usted es o se hace porque no se da cuenta que usted va a la fiesta en los 20, está pagando 3 millones, yo le haría la primera pregunta y créame que la hacen. ¿Qué regla? De pago 3 millones y no caché, porque esto vale como que yo compré a la cacharrita y ya 147. ¿Qué le pasa? Vale como 2 pesos y usted paga 3 millones, de verdad, ¿cómo preguntaría yo? Toma, toma. Me vendían 147, 150. Hay malas intenciones. Existe. Me habíamos a comprar a medio, habíamos pasado 50 lucas, me mandó hasta. Y le preguntaba a los güeyes y la puta. Al grupo que le toca mañana, cuando yo llegue a la sala, quiero que estén ahí instalados ya. Porque mañana tienen que terminar todos.